del miembro inferior, ¿sí? ¿Ya? Como ya saben, el miembro inferior entonces está unido al esqueleto axial mediante la estructura pélvica, ¿sí? Ya, y comprende los huesos que están en la cadera, en el muslo, en la pierna y en el pie. ¿Sí? En total son, como dice aquí, 31 huesos. ¿Ya? El primero de ellos, la cadera, ¿sí? O el que conforma la cadera, es el hueso ilíaco. Aquí está articulado con el otro ilíaco y con el sacro formando lo que se llama pelvis. ¿Sí? Este es el hueso ilíaco. También se llama coxal, ¿ok? También pueden encontrarlo como coxal. Para la descripción anatómica del hueso, cuando se empieza a describir un hueso, se tiene que empezar a describir desde lo general a lo particular. Entonces, si les dicen que describan un hueso, ustedes tienen que decir, este hueso se llama tal, ¿sí? ¿Ok? Ya, es largo, corto, plano, etcétera. Tiene tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tiene 4 bordes, ¿sí? Un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior, y tiene 4 ángulos, ¿sí? Que son el antero superior, el antero inferior, el posterior superior y el posterior inferior. Algunas de estas estructuras son puntos de reparo anatómicos importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden palpar en las personas, ¿sí? Son estructuras palpables. Este es un ilíaco del lado derecho, ¿okay? Esta sería la cara lateral, ¿sí? Esto es el acetábulo, también se llama cavidad cotiloidea, es lo mismo, y es la cavidad articular, ¿sí? Para la cabeza del fémur, lo que forma la articulación de la cadera. A esto se le llama fosa ilíaca externa. Esas líneas que están allí, que se pueden ver, ¿sí? Ya se pueden ver en la cara externa del hueso, tienen esos nombres y allí se insertan los músculos glúteos, ¿sí? Y tiene un agujero que se llama agujero obturador. Ese agujero está cubierto parcialmente por la membrana obturatriz, ¿sí? Hay un canal, se llama canal subpubiano o canal subpúbico. ¿Qué pasa? Por ahí el nervio obturador y los vasos obturatrices, ¿sí? ¿Ya? En cuanto a la cara medial, línea inominada, esto vendría a ser la fosa ilíaca interna, tuberosidad ilíaca, esta es la cavidad articular que articula con el sacro y el agujero obturador. En cuanto a los bordes, el uno es el borde superior, también se llama cresta ilíaca, ¿sí? El borde inferior, es la rama isquiopúbica del hueso, ¿sí? Esta es la rama isquiopúbica y esta se llama iliopúbica, ¿ok? En cuanto al borde anterior, aquí tenemos al reparo más importante, que es el de la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Luego tenemos debajo, eso sí no se palpa, es la escotadura inominada. Bueno, la escotadura inominada, luego está la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea y la espina del pubis. En cuanto al borde posterior, que viene a ser este de aquí, ahí vamos a tener la espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, esas estructuras no se palpan, ¿okay? La escotadura ciática mayor, la espina ciática sí es una estructura palpable, pero mediante el tacto vaginal. Obviamente hablo de las mujeres, ¿sí? Durante el trabajo de parto es una de las estructuras que se puede palpar, ¿ok? La espina ciática, ¿ok? La espina. Las escotaduras no se pueden palpar, ¿ok? Debajo está la escotadura ciática menor y luego está la tuberosidad isquiática, ¿sí? O también isquio. En cuanto a los ángulos, son
La espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca posterior superior. ¿Sí? Por el número 2, esto vendría a ser lo que también se conoce como pubis. ¿Okay? Y este ángulo que vendría a ser, repito, la tuberosidad isquiática o isquio. ¿Ya? El hueso, como la mayoría de los otros huesos, sirve como estructura para la inserción de una serie de músculos y de tendones. ¿Okay? No vamos a poner a mencionar todos los que están ahí, pero tienen en sus libros también. Si los tienen que aprender, la idea en la práctica es mostrar las estructuras y luego, cuando ya se vean los huesos, los músculos, que me parece que es la semana que viene, ¿sí? Ya se van a ver los músculos en particular, ¿sí? Pero ya desde ahora vayan sabiendo que aquí está la inserción de algunos de estos músculos, ¿sí? La inserción puede ser proximal o distal, o puede ser superior o inferior, o inserción medial o lateral. Cuando se dice inserción proximal, es lo mismo que cuando decimos epífisis proximal, o porque se acerca a la cabeza, o porque también tiene determinada relación con la línea media, ¿okay? Con el eje sagitario, ¿ya? Esta es la vista de la cara medial, allí también hay inserciones, ¿sí? Vamos a ver ahora el hueso del muslo, ¿sí? El hueso del muslo es el fémur, y el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, ¿sí? En esta vista anterior, ¿sí? Se ve así, sin embargo en una vista lateral se puede ver claramente que el hueso tiene una convexidad y una concavidad posterior, no es un hueso recto, ¿sí? Si fuera recto no podríamos estar en bípeda estación, ¿sí? La tibia y el peroné, que son los huesos de la pierna, esos sí, digamos, son rectos, pero el fémur no es recto, ¿ya? También, para lo mismo, cuando se describe, tienen que describir las epífisis y la diáfisis, porque este es un hueso largo, ¿ok? En este caso hay una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. También tiene tres bordes, un borde posterior, que en este caso es el borde a recordar porque hay una serie de inserciones musculares y además en la estructura ósea es un borde que sobresale de manera particular, ¿sí? Ese borde posterior se llama línea áspera, ¿sí? Hacia arriba, hacia la parte superior en dirección a la epífisis proximal o en dirección a la cabeza del fémur, esa línea se trifurca y hacia abajo se bifurca, ¿sí? Cuando digo que se trifurca o se bifurca me refiero a que en la estructura ósea se puede ver lo que parecería que la línea áspera, ¿sí? Como si se dividiera en tres líneas hacia la parte superior y hacia abajo en dos líneas. Y eso es simplemente ¿para qué cosa? Para inserción de músculos, ¿sí? Porque ahí se insertan una serie de músculos. Hay un borde lateral, un borde medial y la epífisis proximal y la epífisis distal. ¿Sí? Ya, vamos a ver el fémur derecho. Ese vendría a ser el fémur derecho. La cara anterior, ¿sí? O cara ventral es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Los bordes, el borde lateral, el borde medial, tanto el borde lateral como el medial, ¿sí? ¿Ya? Se describen en el hueso al corte, si uno pudiese cortar al hueso por la mitad, a nivel de la diáfisis, la sección del corte viene siendo aproximadamente triangular, aproximadamente, de tal manera de que los bordes lateral y medial en realidad no son tan evidentes. El único que es muy evidente es el borde posterior, ahí sí no hay ninguna duda, ¿sí? ¿Ya? Entonces, borde lateral y medial, que son los que se ven en esta vista, ¿sí? Vuelven las dos epífisis, ¿no? La proximal y la distal. En cuanto a la vista posterior, esta es lo que vamos a llamar la línea áspera. Primero cara lateral,
La línea áspera es esta línea que está acá. ¿La que sobresale? Hacia arriba, esto. Que aquí se ve que sobresale. ¿Sí? Ese viene siendo el borde posterior. ¿Ok? ¿Ya? Hacia la parte superior, repito que se trifurca, y hacia abajo parecería que se bifurca. ¿Ok? ¿Ya? Hay un borde lateral, el borde medial que ya mencionamos. En cuanto al epífisis proximal, tenemos la cabeza del fémur, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Luego tenemos una gran tuberosidad externa que se llama trocánter mayor y una, ¿no?, más pequeña que se llama trocánter menor. En ambas estructuras se insertan músculos. ¿Sí? En cuanto a la parte posterior de esta epífisis, vamos a tener allí ambos trocánteres y la llamada cresta intertrocanteria. En cuanto al epífisis distal, en donde se encuentran los cóndilos, vamos a tener aquí, si bien es cierto, acá se insinúa el tubérculo del aductor, así se llama, donde se inserta el tendón del músculo aductor mayor, que es un músculo posterior del muslo, ¿sí? Aquí está la tróquea y, bueno, esos son los cóndilos, cóndilo lateral y cóndilo medial, que son las cavidades articulares del fémur para articularse con la tibia, en la articulación de la rodilla, ¿sí? En la vista posterior se ve mejor el tubérculo del aductor, ¿sí? Tubérculo del aductor mayor, más propiamente, ¿sí? Están los dos cóndilos, la escotadura intercondilia y la llamada fosa supratroclear. Ahí hay algunas de las inserciones musculares, lo mismo en la vista anterior. Cuando acá dice cuádriceps, se refiere a un músculo del músculo, ¿sí?, de la parte anterior del músculo. Se llama cuádriceps porque tiene 4 cabezas, así como en el miembro superior, en el brazo, hay un bíceps, porque son 2 cabezas, ¿no? Aquí se llama cuádriceps porque son 4, ¿sí? Los 2 bastos, medial y lateral, el femoral propiamente dicho, y, bueno, creo que me acordaron, no me voy a acordar. En cuanto a la vista posterior, como les mencioné aquí, a nivel de la línea áspera, ¿sí?, hay una serie de inserciones musculares, ¿sí? Muchos de los músculos de la región glútea y del muslo, y algunos de estos que van a insertarse también en la pierna, ¿sí?, ¿ya? O sea, en la tibia o en el peroné, tienen punto de inserción en la línea áspera, ¿sí? Entonces, no vamos a mencionar todos, ¿sí? ¿Ya? Hay que recordar, sí, que en todo caso existe la línea áspera y que es lugar de inserción de una serie de músculos, ¿sí? La parte de la rótula. Esta es la rótula, también se llama patela, ¿sí? La rótula es un hueso sesamoideo. ¿Qué cosa dijimos que era un hueso sesamoideo? Un hueso que está dentro de un tendón. ¿Dentro de qué tendón está este hueso? En el tendón del cuádriceps. El cuádriceps femoral. Sí, en el tendón del cuádriceps. ¿Ya? Para la descripción tiene una cara anterior, una cara posterior y tiene 2 bordes, un borde medial y un borde lateral. Hay una base y un vértice, ¿sí? Esta es la estructura, esta sería la cara anterior y esta es la cara posterior. En la cara posterior, ¿sí?, lo más importante para recordar son las carillas articulares, ¿sí?, que toman contacto, ¿sí?, con los cóndilos del fémur.
La rótula, cuando uno flexiona la rótula ingresa, ¿sí?, a la trópia. ¿Sí? No es que toma contacto directamente, ya sabemos que no toma contacto directamente, ¿sí?, porque hay una estructura sinovial, hay una cápsula, hay una membrana sinovial. ¿Ok? ¿Ya? Pero ingresa aquí. Por eso es que cuando uno flexiona la rodilla ya no se palpa tan claramente cuando la rodilla está en extensión. Cuando está en extensión se palpa claramente la rótula. Incluso uno podría, ¿sí?, lateralizarla un poco cuando la rodilla está relajada, porque si uno hace fuerza con el músculo va a tensar el tendón del cuádriceps, entonces el hueso va a quedar rígido, ¿sí?, porque está dentro del tendón. ¿Ok? Ahora vamos a ver la tibia y el peroné. Los dos huesos forman parte de la pierna. Al igual que en el antebrazo hay dos huesos, aquí también hay dos huesos. Pero mientras que en el antebrazo los dos huesos son más o menos o aproximadamente del mismo grosor, ¿sí?, aquí hay una clara diferencia en cuanto a la estructura. La tibia es mucho más gruesa y mucho más resistente que el peroné. ¿Sí? La tibia es el hueso medial, mientras que el peroné es el hueso lateral. Están articulados en la parte superior y en la parte inferior, y entre ellos, al igual que en el antebrazo, hay una membrana, que es la membrana obturatriz. La membrana obturatriz no ocluye ese espacio por completo, ¿sí?, sino que tanto en la parte superior como inferior le deja lugar para que pasen nervios y vasos sanguíneos, venas o arterias. ¿Sí? Primero vamos a describir la tibia. ¿Sí? La tibia es el hueso más importante de los dos. ¿Ok? Es el típico hueso largo. ¿Ok? En la descripción vamos a tener una cara medial que uno la puede palpar, ¿sí? Está a flor de piel, ¿sí? Porque la cara medial de la tibia está a flor de piel. Eso es lo que hace que sea, digamos, asiento frecuente de fracturas, y más de fractura expuesta. Se llama fractura expuesta cuando el foco de fractura está en contacto con el exterior. A eso se llama fractura expuesta. No todas las fracturas son expuestas, ¿sí? ¿Ya? Algunas de las fracturas... Bueno, algunas de las fracturas de los huesos de la diáfisis de un hueso, ¿sí? Ya, la idea. No siempre cuando hay una fractura de un hueso hay contacto con el exterior, ¿sí? ¿Ya? En este caso la tibia, al estar la cara medial muy expuesta, es uno de los que principalmente, ¿no?, asiento del lugar de fractura expuesta. La fractura expuesta le agrega una gravedad a la fractura. ¿Qué cosa le agrega a la fractura? Le agrega la posibilidad de infección, ¿sí? Mientras no está en contacto con el exterior, ¿sí?, el foco de fractura, digamos que está estéril, pero una vez que entra en contacto con el exterior, ya la posibilidad de infección es mucho más latente. Y obviamente hay grados. Mientras más grande sea la comunicación con el exterior, mayor va a ser la gravedad de la fractura, ¿no? ¿Sí? Hay una cara lateral y una cara posterior. En cuanto a los bordes, hay un borde anterior, que es el borde que se puede palpar también, ¿sí? Un borde medial, un borde lateral, y las epífisis, que son la proximal y la distal. En la vista anterior, ¿sí?, esta es la vista anterior del hueso, esa vendría a ser la vista posterior. En la vista anterior de la epífisis proximal
En línea roja están lo que se llaman los platillos tibiales, porque así se le llama, platillos tibiales. ¿Sí? Los platillos tibiales no son más que la parte superior de los cóndilos tibiales. ¿Ok? ¿Ya? Tanto cóndilo medial como el cóndilo lateral. Entonces, la parte superior de los cóndilos es lo que se llama platillo tibial. Allí están las cavidades glenoideas que articulan con la rodilla, con el fémur, perdón, ¿sí? En la parte central hay una serie de estructuras óseas que sobresalen, que son los tubérculos interglenoideos y que sirven de inserción, entre otras cosas, para los ligamentos cruzados, ¿sí? Aquí en la parte anterior, esto también se palpa, está la tuberosidad anterior de la tibia, que es en donde se inserta el tendón rotuliano, ¿sí? En la vista posterior tenemos arriba las estructuras que ya vimos, y algo para mencionar es que existe una línea, ¿sí?, de este modo, que se llama línea del sóleo. ¿Por qué se llama línea del sóleo? Porque allí se inserta el músculo sóleo, ¿sí? Por eso se llama línea del sóleo. El sóleo es un músculo que forma parte del tríceps sural. Cuando digo sural me estoy refiriendo a pierna. El término también crural significa músculo, ¿sí? Crural significa músculo, ¿sí? Y sural significa pierna. El tríceps sural está formado por los gemelos, ¿sí?, que son los músculos que se pueden ver en la parte posterior de la pierna, y el sóleo está detrás. Se llama tríceps porque los tres se unen distalmente en el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo o tendón calcáneo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, línea del sóleo. En cuanto a la vista anterior de la epífisis distal, aquí se palpa esta estructura. ¿Esto qué cosa es? El maleolo tibial, ¿sí? Maleolo tibial. Se palpa el maleolo tibial, que es el maleolo medial, y el lateral es el maleolo peroneo, ¿sí? Ambas estructuras se palpan, forman parte del tobillo, ¿sí? Ambas estructuras también son lugar de, no de inserción muscular, pero sí, digamos, son un reparo anatómico para, ya luego van a ver, cuando se vea la vascularización superficial, hay dos venas que se llaman venas safena interna y venas safena externa, ¿okay?, en la superficie, o sea, son venas superficiales del miembro inferior. El nacimiento de la vena safena interna, justamente es donde está, delante del maleolo interno. Y el nacimiento de la safena externa está detrás del maleolo externo, ¿sí? Ahí tenemos una vista anterior en donde están las estructuras musculares que se insertan. Esto que está aquí, ¿sí?, en donde está la cara medial, en donde están estos músculos que son el sartorio, el recto medial o gracilis y el semitendinoso, ¿sí? A ese nivel, estos tres músculos, ¿sí?, son del músculo. A ese nivel, en la cara medial de la tibia, se insertan mediante tendones. Pero esos tendones tienen una forma particular, ¿sí? Tienen la forma como de la pata de un ganso, por lo que se llama pata de ganso, ¿sí? ¿Ya? Cuando a ustedes les pregunten qué se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia, no van a decir la pata de ganso, no es así. Lo que se inserta son tres músculos, los tendones, ¿sí? Y sí, es cierto, los tres tendones forman una estructura que desde el punto de vista didáctico se le da el nombre de pata de ganso. Es una descripción simplemente didáctica. También hay inserciones en la parte posterior.
En cuanto al peroné, también es el típico hueso largo. Tenemos cara medial, cara lateral, cara posterior, 3 bordes, las 2 epífisis. ¿Sí? Para recordar, aquí son ambas epífisis. La epífisis distal, ya dijimos que es el maleolo externo o maleolo peroneo, mientras que la epífisis proximal o la cabeza del peroneo se puede palpar en la parte lateral de la rodilla y además ahí se inserta el tendón del bíceps plural, que es un músculo del músculo. Si se llama bíceps porque tiene 2 cabezas, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo que hay que recordar fundamentalmente del hueso. Hay, por supuesto, también iniciaciones musculares en la diáfisis, como se ve acá. Y por último vamos a ver la estructura ósea del pie, que ya más o menos deben conocer. ¿Sí? En el pie hay un tarso, que es el equivalente al carpo de la mano, hay un metatarso, el equivalente al metacarpo de la mano, y también están las falanges. Al igual que en la mano, aquí también hay falanges. ¿Sí? La principal diferencia, ¿cuál es? Que en la mano los dedos se enumeran de lateral a medial, mientras que en el pie se enumeran de medial a lateral. ¿Sí? En la mano el primer dedo tiene un nombre que es pulgar. ¿Sí? ¿Ya? Los músculos que se insertan en las falanges, que se insertan en las falanges, y los músculos propios de la mano que sirven para mover el pulgar, dicen aductor del pulgar, extensor del pulgar. ¿Sí? O sea, si uno dice dedo pulgar, está bien dicho. En el caso del primer dedo del pie, también es hallux. ¿Sí? Y el término de hallux, con H, con X al final, es un término que también se usa mucho. ¿Sí? Por supuesto en medicina, ¿no? ¿Sí? Coloquialmente, todo el mundo le llama dedo gordo del pie, claro, ¿no? Pero digamos, en la clínica se suele decir hallux. Saben qué cosa es un juanete, ¿no es cierto? Me imagino que deben saber qué cosa es juanete. ¿Sí? ¿Ya? El juanete es una especie de, es una ilustración, ¿sí? De la primera articulación metacarpofalángica. ¿Sí? ¿Ya? Es algo que suele pasar frecuentemente en las mujeres ancianas. ¿Sí? ¿Ya? Es una deformidad del pie. ¿Ya? Es algo relativamente frecuente. El término médico es hallux valgus, así se llama. ¿Sí? Hallux valgus. Eso es lo que comúnmente se llama juanete. ¿Ya? La vista anterior del pie es de esta manera. ¿Sí? Aquí está la tibia, aquí está el peroné, aquí está el astrágalo, esa es la articulación del tobillo. La vista dorsal, el pie tiene, así como la mano tiene una palma, tiene un dorso, el pie tiene dorso y tiene planta. Así se llama el pie, el dorso y la planta. En la vista dorsal de los huesos del pie, esto que está aquí es el tarso, con el número 2 está el metatarso y las falanges. Con el número 1 está el calcáneo, el 2 es el astrágalo, el 3 es el escafoides, el 4 es el cuboides y de medial lateral las 3 cuñas. ¿Sí? El pie funciona de manera conjunta. ¿Sí? ¿Ya? Cuando hemos estudiado las articulaciones, sí hay articulaciones, algunas tienen más movimiento que otras, pero en general el pie se mueve en conjunto. ¿Sí? Y hay 2 líneas articulares para los fines de la práctica clínica. Hay 2 líneas articulares que tienen un nombre propio, que son Chopard y Lisfranc. ¿Sí? ¿Ya? La articulación mediotarsiana, ¿sí? Ya, así se llama mediotarsiana, se llama articulación de Chopard y es esta. O sea, es la que articula calcáneo con astrágalo con escafoides y cuboides. La línea siguiente viene a ser la tarsometatarsiana, que está ahí en verde.
¿sí? Esa se llama línea articular de Lisfranc, ¿sí? En cuanto a los metatarsianos, se enumeran igual que los dedos, ¿sí? Recordar, por favor, que los metatarsianos son huesos largos, ¿ok? Son chiquitos, pero son largos, ¿sí? No hay huesos largos y huesos chiquitos, no. Los huesos son largos, ¿sí? Son cortos o son planos, ¿sí? Pero no hay hueso chiquito o hueso grande, digamos, ¿ok? Entonces, para los fines prácticos, un metatarsiano o un metacarpiano es lo mismo que el fémur, en el sentido que tiene dos epífisis y una diáfisis, ¿sí? ¿Ya? Aquí es lo mismo. Pero en el metatarsiano, al igual que en los metacarpianos, ¿sí? La parte proximal, o sea, la epífisis proximal, es esta, y se llama base, ¿sí? Es la base del metatarsiano, o en la mano vendría a ser la base de los metacarpianos, mientras que la epífisis distal, que es esta, la que articula con las falanges, viene siendo la epífisis distal, que se conoce más con el nombre de cabeza del metatarsiano. ¿Ya? Y luego tenemos las falanges. Al igual que en la mano, hay 14. Los 4 últimos dedos tienen 3, proximal, media y distal. No proximal, medial y distal. No es lo mismo. Ya no es proximal, medial y distal, no. Es proximal, media y distal. ¿Sí? ¿Ya? Pero en el primer dedo, al igual que en la mano, solamente hay 2. Hay una proximal y una distal. Nada más. ¿Sí? ¿Ya? Para esto, a ver, en anatomía, estrictamente en anatomía, y también en la parte de la anatomía clínica, ¿sí? Se usa más el término medial y lateral, no se usa tanto el término interno y externo. ¿Okay? Más comúnmente se llama medial y lateral. Y muchas de las veces en los huesos largos especialmente se dice proximal y distal. No tanto se usa superior e inferior. Pero es lo mismo. O sea, si uno dice que la epífisis superior del fémur está en la cabeza, está bien, no está mal. Claro que no está mal. ¿Sí? Pero más comúnmente se llama epífisis proximal. ¿Sí? Se usa más ese término. ¿Ya? También hay una serie de inserciones musculares. Hay que mencionar aquí que al igual que en la mano, algunos de los músculos propios del pie se insertan en músculos sesamoideos, perdón, en huesos sesamoideos. ¿Qué significa? Que al igual que en la mano, en el pie también hay huesos supernumerados, huesos adicionales. Es variable. En una persona yo le saco una radiografía y se pueden ver de repente 2 huesos muy chiquitos al lado de la articulación de la primera metatarsofalángica, y de repente en otra persona solamente hay 1, ¿sí? O hay de repente 3 en otro lugar. O sea, es variable. ¿Ok? ¿Ya? Aquí no se han dibujado, pero si uno ve una radiografía, ¿sí? Bueno, no está aquí en la fotografía de este pie. Lo que pasa es que casi nunca se pueden conservar los sesamoideos porque al salir el músculo sale con el hueso. O sea, ese huesito, ese hueso sesamoideo, no se articula con algún hueso del pie. Simplemente sirve como punto de anclaje para un músculo, nada más. ¿Ok? De la cuenta de los huesos, ¿no? De los 206, los únicos 2 que sí están en la cuenta porque están en todas las personas, ¿sí? ¿Ya? O por lo menos en más del 99% de la población, son la rótula y el pisiforme, ¿no? Que es un hueso de carne. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la bibliografía, ¿no? Y eso sería todo. Sí.